Hola, me da mucho gusto continuar platicando en esta segunda parte sobre el tema de los cuidados. Señalábamos la semana pasada que una de las características del trabajo de cuidados es que está feminizado, ya que debido a los estereotipos y roles de género, niñas, adolescentes y mujeres siguen ejerciéndolos en mayor medida. Problema que además, ante una contingencia sanitaria como la que actualmente vivimos, se ha profundizado. Para comprobar esta afirmación, tenemos algunos datos derivados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, ENUT, y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, ambas realizadas por el INEGI. Estos datos nos permiten visibilizar las desigualdades en los cuidados, pero también posibilitan la valoración económica del aporte que este trabajo proporciona a nuestro país. Es así que tenemos que, por ejemplo, las mujeres dedican al cuidado de otros miembros de la familia en promedio 20 horas a la semana y en la preparación de alimentos casi 14 horas. Las mujeres dedican a la semana en promedio 65 horas de trabajo doméstico y de cuidado, y los hombres 23. En contraparte, las mujeres dedican a la semana 32 horas de trabajo fuera del hogar y los hombres en promedio 73. Hay que señalar también que el valor del trabajo que realizan las personas cuidadoras en nuestro país representa el 23.3% del PIB, del Producto Interno Bruto, superior al que generan la industria manufacturera, el comercio, la construcción e incluso superando los ingresos petroleros. Esto en moneda equivale a casi 5 billones de pesos. Es decir, el valor de los bienes y servicios derivados de las tareas domésticas y de cuidados son fundamentales para la vida económica de México. No obstante lo anterior, los cuidados también están invisibilizados y no valorados. Invisibilizados, primero, porque implican saberes y medios discretos. Segundo, porque en su mayoría se dan en la privacidad del núcleo doméstico. Y tercero, porque generalmente se asume que están resueltos. Por ejemplo, en los espacios laborales fuera de casa, se da por hecho que la trabajadora o el trabajador tienen la manera de sacar adelante los cuidados familiares y que eso nada tiene que afectar el trabajo que realizan en una empresa u organización. Además, los cuidados no son valorados, porque en su mayoría no son remunerados de forma económica, están precarizados y muchas veces no reciben siquiera un reconocimiento moral al interior de las familias. Generalmente no hay una expectativa de agradecimiento, se dice que se hacen por amor. Por ejemplo, ¿se ha puesto a pensar por qué una trabajadora doméstica gana lo mismo que una persona que realiza trabajos de fontanería, pero a cambio de muchas más horas de trabajo? Correcto, porque las labores domésticas son menos valoradas, incluso en aquellos casos en que sí están remuneradas. Es decir, existe una subvaloración del ser y del saber relacionado a los cuidados. Es importante mencionar también que la desigualdad en los cuidados provoca otros problemas públicos, como lo son la imposibilidad para acceder al mercado laboral formal, la desigualdad salarial, la feminización de la pobreza, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la independencia económica, la toma de decisiones autónoma, el acceso al tiempo libre, la participación en el espacio público y la violencia de género, entre muchos otros problemas. Así, una mayor carga de trabajo también provoca desgaste físico y emocional y hace imposible el autocuidado. Ejemplo de esto es el síndrome de la persona cuidadora quemada, el cual se presenta cuando alguien ha estado sometido a un periodo de estrés intenso y prolongado, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Todo lo anterior, por supuesto, profundiza las brechas de género, la discriminación y las múltiples violencias. Es por eso que ONU Mujeres ha señalado la importancia de considerar al cuidado como un derecho humano y como una necesidad básica para todas las personas, y no como una obligación exclusiva de las mujeres que descansa en su cualidad de buenas cuidadoras. Por lo tanto, dada su naturaleza de derecho humano, debe ser parte de las agendas públicas para poder garantizarlo, por ejemplo, a través de la implementación de políticas, programas, acciones que involucren a sectores públicos y privados. Los cuidados como derecho humano fueron concebidos por primera vez por la abogada argentina Laura Pautasi en el 2007 durante la 10ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, en donde planteó que el derecho humano al cuidado implica el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse, es decir, el autocuidado.
Ser cuidado significa recibir los cuidados requeridos en distintas circunstancias y etapas de la vida, siempre respetando la dignidad de la persona. Cuidar es decir, decidir si se desea cuidar a otros, a otras, o derivar el cuidado de personas dependientes cuando se requiera trabajar fuera del hogar, estudiar o realizar otras actividades de desarrollo humano. Y autocuidarse, entendido esto como la posibilidad de tener acceso a los recursos económicos y de tiempo para proteger la propia integridad física, mental y emocional. Hablar de los cuidados como derecho facilita su exigibilidad ante el Estado mediante el desarrollo de acciones públicas, es decir, mediante la generación de una institucionalidad alrededor de él. Asimismo, permite su justiciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en un divorcio, el trabajo de cuidados debe ser considerado como un aporte económico hecho por parte del cónyuge que se dedicó preponderantemente a estas tareas, por el cual debe ser compensado al momento de disolverse el vínculo matrimonial. Lo anterior, ya que se considera que la realización del trabajo doméstico y de cuidado, sostenida en el tiempo, genera el debilitamiento de los vínculos de la persona que la realiza con el mercado laboral e incluso afecta su preparación académica. De igual manera, es importante hablar de los cuidados como un derecho humano porque esto permite romper con la idea de que son una tarea que se sostiene en la naturaleza de las mujeres, sino que tiene que ver con la condición de vulnerabilidad humana. Todas y todos necesitamos ser cuidados, podemos y necesitamos cuidar y autocuidarnos, ¿no? Si hablamos de los cuidados como un derecho humano, entonces también debemos dejar de pensar que, por ejemplo, solo las personas con un trabajo remunerado y formal deben tener acceso a servicios de cuidado infantil, ya que pensarlo así impediría a muchas otras que aún no están insertas en el mercado laboral poder aspirar a tener un empleo. Por eso este derecho debe ser universal y de alcance progresivo. La siguiente semana platicaremos sobre por qué se dice que actualmente vivimos una crisis de los cuidados, qué son las cadenas de cuidado y también sobre la corresponsabilidad sobre un horizonte deseable y posible para poderlos vivir. Muchas gracias y nos vemos pronto.